comenzamos este segundo programa de Archipiélago Sonoro, el programa de Codarte Chiloé, un espacio de debate y problematización de la situación de las músicas en Chiloé. Ya hoy día ya comenzamos el Festival Musical de Chiloé con muchos invitados, ya estamos en tierra derecha en esto y vamos a comenzar inmediatamente presentando a nuestro panel y a nuestros invitados. La periodista del programa, Sole Lorca. ¿Cómo estás, Sole? Hola Ricardo, buenas noches, también buenas noches a toda la gente que nos está viendo a esta hora. Vamos a saludar también a nuestros invitados en esta jornada y muy contentos porque estamos comenzando ya el festival musical Chiloé en esta jornada que se va a extender también por esta semana, así que tenemos harto material preparado y también hartos invitados. Exactamente, y don Alejandro Lavanderos, director de programación del festival. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos, ya nuestro segundo programa. Exactamente. Y invitados, ¿a quiénes tenemos de invitados? Tenemos un montón de invitados, pero en este bloque vamos a estar conversando con Rodolfo Norambuena, concejal de la comuna de Ancud. Bienvenido, concejal. Muchas gracias por la invitación. Y Hernán González Caimán, músico chilote, el más prolífico músico chilote. Yo lo veo tocando donde me aparezco, está tocando Hernán González Caimán con Los Más Legales, que es su banda. Así Bienvenido, Hernán. Buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a las personas, amigos y amigas en sus casas. Gracias por estar acá y feliz de conversar un rato sobre música. La invitación es a conversar, a debatir en torno a un tema: la música como herramienta de transformación y movilidad social. Así es que partir inmediatamente con el tema preguntando por la percepción que tienen ustedes en torno a la música como agente de transformación social. ¿Es así? ¿La música sirve como agente de transformación social? ¿Qué piensan ustedes? Sin duda, el arte en general, el arte y el desarrollo de la cultura a partir del arte es un agente de transformación social, o puede ser utilizado como un agente de transformación social y de movilidad social, si es que se le otorga un lugar importante en la vida y en el desarrollo de una comunidad. Si se saca de la cabeza que el desarrollo de las artes, en este caso específico de la música, es un hobby, por ejemplo. Si en este caso, hablando como desde la institucionalidad, no se entiende al desarrollo del arte, de la música, como un trabajo, como una herramienta que puede cambiar las realidades, como una expresión que es capaz de representar nuestra realidad como sociedad y su historia, y tener una posición crítica sobre esa, entonces es posible que no funcione como herramienta de transformación social. Pero quienes sí apreciamos el arte, no solamente en su desarrollo de la estética, sino en su capacidad de movilizar a la comunidad, de hacerla reflexionar, de establecer juicios críticos sobre lo que nos sucede, sin duda es una herramienta que nos puede servir absolutamente a todos. A quienes ejecutan una disciplina artística como es la música, como quienes la escuchan. Recordemos, hay mensajes que son profundos, bien lo podrá decir aquí el compañero Caimán, que en sus letras se puede encontrar y que tiene que ver con una apreciación crítica, como digo, de lo que le está sucediendo a la sociedad hoy en día, y específicamente, por ejemplo, en la chilota. Hernán, tú en tus letras, como decía Rodolfo, y en tu música, tú aportas bastante temas sociales, temas contingentes de ahora, pero también en la música que tú haces hay mucho de raíz, mucho de nuestras tradiciones. ¿Cómo se mezcla eso? ¿Cómo es esa simbiosis? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, la práctica, la experiencia también, el convivir diariamente con tus pares, con tus vecinos, con tus familias, con el campo, con tus paisajes, ¿cierto? Ver los atardeceres bellos que tenemos en Ancud, sin duda son una fuente de energía, fuente de creatividad importante. Por eso se mezclan estos dos temas, entre lo que es la raíz folclórica o la música popular y el contenido social. Como decía bien Rodolfo, sin duda es un medio de transformación, estoy totalmente convencido por la experiencia misma. Por decirlo desde una perspectiva personal, vengo de una familia bien conservadora, bien de derecha,
y escuché canciones de corte contestatario que tenían crítica social, a mí me abrió la cabeza. El arte, la cultura, la música a mí me abrió la cabeza. Me hizo pensar de otra forma, me hizo reflexionar, me hizo ser mucho más empático y eso me ha ayudado por lo menos a clarificar un poco la cabeza y clarificar las ideas de lo que quiero decir, lo que quiero contar. Así como me sirvió a mí una canción para despertar ciertas realidades o para salir un poco de las burbujas que te encierran de repente las familias. Espero que mi música también le sirva a otros jóvenes, a otras personas a reflexionar y a cuestionarse ciertas cosas que parecieran inamovibles, pero en realidad son ficciones generalmente, o burbujas donde uno vive, y la música ayuda sin duda a este tema, a abrir la cabeza y a abrir el corazón también, por supuesto. Claro, te lo pregunto porque tú trabajas esa temática, esas temáticas sociales, versus otras músicas de acá, porque con Alejandro hemos acostumbrado a hablar en plural con este tema, otras músicas Así es, acá en el archipiélago que son solo tradición, que nos hablan de los fenómenos de la naturaleza, que nos hablan de otras temáticas que no tendrían que ver con temas sociales. ¿Cómo te insertas tú ahí dentro de esa tradición, dentro de esa música más tradicional, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo entro en esa música, en el folclore, en lo tradicional desde bien chico también. Mi familia es campesina. Recuerdo a los 5, 4 años estar arriba en el escenario bailando una guaracha, entonces tengo bien de cerca lo que es la tradición musical chilota, sureña. Y claro, como dices tú, generalmente se habla de las tradiciones, de nuestras culturas, nuestras costumbres. Yo no es que sea crítico de la música tradicional, al contrario, yo pienso que tiene que dar el paso más, ¿me entiendes? Para salir del gorro de lana y llegar a algo un poco más allá, ¿me entiendes? Rescatando, por supuesto, todo lo que es nuestra cultura, pero darle otro ingrediente más a nuestra música. En este caso sería tener un contenido distinto en nuestras letras, viendo la realidad que vivimos como chilotes, las distintas problemáticas que tenemos. Es importante que las personas que generalmente escuchan la radio, escuchan el folclore continuamente, tengan la capacidad también o la oportunidad de escuchar ese mismo folclore, pero con un contenido un poco distinto. Yo, a Enrique Millán, cuando lo escuché, acordeón, cantando canciones folclóricas, de repente cantando ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya ahí te da otra onda, ¿me entiendes? Claro. ¿Cierto? Está el folclore metido ahí, está la raíz folclórica, están nuestras tradiciones, pero haciendo también una crítica a lo que está pasando en nuestro archipiélago, ¿cierto? Entonces, sin duda, es algo que hay que hacer hoy en día, es necesario hoy en día. Empezar a despertar conciencias desde todos ámbitos, de todas las músicas. Aquí en Ancud hay grupos de metal, grupos de rock, hip hop, hay música de raíz originaria, punk, también, que todas hablan de Chiloé, hablan de nuestra cultura, hablan de nuestras tradiciones, pero con otros estilos de música. Correcto. No son muy tradicionales, pero también son un poco de folclore también, porque hablar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, también eso es folclore. Quizás no en el estilo musical, pero sí en la letra, sí en lo que cuentan y sí también en lo que dicen, lo que critican, lo que hacen mención a distintas problemáticas sociales. Bueno, no sé si Alejandro también comparte esta mirada. ¿Es movilidad social? ¿Trae la música? ¿Se puede jugar, se puede hablar de movilidad social en torno a la música? Yo creo, fíjate, que lo que mencionaba Rodolfo es muy certero en la medida en que no se produce una movilidad social, una transformación social, ¿no es cierto?, per se. No está en el objeto esto, ¿no? La voluntad de querer hacerlo, en primer lugar. Por lo tanto, que la movilidad social la entendemos más bien en el ámbito nuestro, ¿no? Específico de lo profesional, de aquella condición de que un ser humano, un niño, un joven, un adulto, pueda ver modificada su condición social a través de una praxis determinada, por ejemplo, como el caso de la música, que lo puede llevar hacia otra situación social. De esa perspectiva hay modelos, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo muy exitosos. El caso de Brasil, estamos hablando de América Latina, el caso, ¿no es cierto?, de Colombia, etcétera, Venezuela, en el cual esta gente, ¿no es cierto?, que están en la miseria en muchos casos, ¿no es cierto?, han logrado a través de la música tener otra opción de vida.
A eso se refiere un poco, ¿no es cierto?, de la herramienta de transformación social y también de movilidad social. Pero yo fíjate, compartiendo lo que han dicho, ¿no es cierto?, nuestros invitados, le quisiera preguntar a Rodolfo, porque yo sé que Rodolfo es presidente de la Comisión de Cultura. Sí, ¿cierto? Turismo, Cultura y Medio Ambiente se Claro. llama la comisión. Y fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención, porque esto lo hemos conversado otras veces, en algún momento por ahí en la calle, ¿no es cierto?, hemos topado, pero en cámara es distinto. Yo creo que es muy interesante tomar el tema, porque me llama la atención a mí, como santiaguino, ¿no?, a eso me refiero, que, y ahí viene la pregunta para ti, ¿por qué crees tú que Ancud no tiene una escuela de música? ¿Por qué, voy a decirlo yo, por qué si uno ve que Castro la tiene? Es cierto, no es una escuela profesional, no guía hacia la profesión, no importa. Esto será una inversión que debe ser pública, debe ser privada, debe ser mixta, pero lo concreto es que no hay. Entonces uno se pregunta, qué curioso, porque Ancud, siempre que se habla de ese pasado, ¿no es cierto?, como Sí. de una cierta aristocracia, ¿no es cierto?, que tuvo, y fíjate que todos dicen la música es muy importante. Decía recién nuestros invitados que también hay otros lenguajes y otras expresiones, ¿no es cierto?, de las músicas actuales, qué sé yo. Ok, los recursos. Yo soy un convencido que los recursos no faltan. Lo dije en un primer programa, que hay instituciones que se han metido la mano miles de millones de pesos en Chile y no están siempre diciendo los recursos faltan. A lo mejor a nosotros nos dicen que faltan, pero para ellos no faltan. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no es cierto?, vuelvo al tema, ¿no es cierto?, ¿a qué crees tú que se debería, que Ancud no puede tener o no tiene una escuela de música? Tengo la convicción de que, voy a partir de lo positivo, tengo la convicción de que se hace sumamente necesario, y voy a reiterar lo que decía al comienzo, establecer una posición en que el arte en general sea considerado como un trabajo. Si no logramos tener esa concepción del desarrollo de las artes, difícilmente se va a tener entonces en cuenta la importancia que podría tener una escuela de formación en cualquier rama artística, en este caso de la música. Y yo entonces me tiendo a pensar de que ha sido por eso que no se hacen los esfuerzos, que en la medida en que se siga pensando que el arte es un hobby, no se va a avanzar porque no se va a considerar como un desarrollo prioritario del desarrollo integral del ser humano, el participar de alguna rama artística o gozar de alguna expresión artística. Si no integramos la variable artística en el desarrollo integral del ser humano, no estamos entendiendo entonces cómo se ha desarrollado sí, el arte y la cultura en otras partes del país de una forma sumamente exitosa. Incluso en procesos de pacificación entre pueblos, en países en conflicto, la música ha sido sumamente potente. Y esto tiene que ver, creo yo, con una planificación del desarrollo de la cultura y las artes en las comunas, que si bien Ancud hoy día tiene un plan municipal de cultura que fue aprobado para comenzar a implementarlo este año, es poco o escaso el avance que ha tenido. Pese a que generó grandes expectativas. Hoy día está sin avanzar cambios estructurales en la Corporación Municipal de Cultura que harían totalmente propicio la democratización de la herramienta Corporación Municipal de Cultura, que permita entonces generar una participación de la distinta comunidad artística, de los distintos actores sociales para la planificación futura del arte. Entonces, creo yo que si no estamos avanzando en ese sentido, si no se está democratizando una mesa, difícilmente se van a conocer distintas percepciones sobre el desarrollo de la cultura y las artes que haga cambiar esta forma de ver el desarrollo de la cultura y las artes como un hobby. Tenemos que salir del hobby para poder entonces vincularnos a un desarrollo serio. Y desarrollo serio me planteo entonces la idea de que sea prioritario gestionar una escuela de formación artística, una de formación musical, por ejemplo. Creo que tiene que ver con entendimientos del desarrollo de la cultura y las artes y para poder después tener una voluntad política. Ahora, me gustaría abordar una parte para que no me quede con esto adentro, que tiene que ver con con la música que hoy día hace ver a Chiloé como este Chiloé mágico, donde pareciera que le estamos cantando solamente a los turistas, tratando de atraerlos a este Chiloé mágico, Chiloé mágico que pareciera que no tiene una catástrofe medioambiental por la industria salmonera, este Chiloé mágico que no considera que tenemos cifras alarmantes de abuso sexual infantil y violencias en distintos tipos, y así una serie de problemáticas. Creo en ese sentido que la música que se está haciendo hoy día, y que bien la citaba Caimán,
está empezando a generar una propuesta que nos hace ver la realidad, que abre los ojos, que es mucho más crítica. Claro, tal vez no es el gorro de lana, el lobo chilote, al cual tenemos acostumbrado tanto al turista como a veces a nosotros mismos. Pero es bueno considerar que hay un caimán, que hay un caituí de Achao y que hay un montón de expresiones artísticas que son sumamente críticas a lo que nos está pasando hoy día. Y que, como decía el caimán, abre los ojos y hace que la gente entonces converse de otros temas que son sumamente necesarios. Si conjugamos entonces esto, un arte para la transformación social, una música que sea comprometida con su territorio y con su reflexión, podemos ganarle espacio a otros tipos de música, como por ejemplo el reggaetón, que honestamente en términos personales a mí no aporta mucho. Entiendo a quienes lo escuchan y en la privacidad de sus hogares o las discotecas puedan bailarlo, pero cuando se toma espacios, por ejemplo, como un colegio, me parece nocivo. Y por otra parte, es sumamente necesario profundizar la reflexión del desarrollo de la cultura de las artes desde la institucionalidad y las autoridades para poder hacer una planificación integral de estas y que haya crecimiento del ser humano finalmente. Caimán, tú eres parte de toda una especie de hornada, de una nueva generación de músicos, Currupche, Caimán y los Más Legales y varios grupos más que están en este momento tomando estas que nosotros llamábamos temáticas sociales. ¿Esas temáticas sociales que están abordando son exclusivamente locales o se abordan temas que están en el tapete de la discusión pública como la inclusión, como la inmigración, por ejemplo? Sí partimos de lo local, pero sí tomamos temáticas nacionales también. Yo quisiera aportar, antes de seguir con este tema, a complementar un poco lo que decía Rodolfo, para no repetir lo que él dice, pero sí complementar en el sentido de que aquí en Ancud, especialmente, que es el territorio donde yo estoy y me desenvuelvo, existe mucha música que está por la orilla de la institucionalidad. Como decimos, no hay una escuela de música, una escuela de arte. Entonces, al margen de la institucionalidad, hay un movimiento musical importante que está con sus propias fuerzas, moviéndose, surgiendo, lanzando discos, autofinanciándose, casi siempre, generalmente. Y ese movimiento tiene esta conciencia, ¿cierto?, de lo que está pasando. Todavía nos falta algo, y esto es una autocrítica que yo hago hacia mí y hacia muchos de mis colegas, que es la falta de organización. Porque no solo depende de que la municipalidad tenga la iniciativa de hacer una escuela de música o una escuela de arte. Somos nosotros los mismos trabajadores del arte y la cultura los que debemos organizarnos y de ahí exigir nosotros ciertas condiciones, cosas, o en este caso, por ejemplo, la instalación de una escuela de arte o de música, que sería como un fin un poco más a mediano o largo plazo. Pero eso es como lo que nos falta hoy en día. Tenemos un movimiento bien importante al margen de la institucionalidad que se autofinancia, pero que todavía está desarticulado. Nos conocemos todos nos conocemos, o la mayoría, nos vemos de seguido, pero nos falta una organización, un ente que nos una a nosotros y que nosotros seamos nosotros mismos los que también vayamos a exigir, vayamos a proponer a la institucionalidad cómo debería ser de aquí en adelante el desarrollo de la música o del arte entre la institucionalidad y la ciudadanía, no sé, una cosa así. Eso como que quería complementar un poco lo que decía Rodolfo. Pero sí, pues, estamos en este paralelo de la institucionalidad, un movimiento bien importante y que no ha parado. Yo desde que recuerdo los primeros grupos, siempre ha habido mucha música, mucho arte, mucha cultura en Ancud. Se ha invisibilizado generalmente porque faltan espacios. Faltan espacios, malas gestiones municipales, hemos tenido gobiernos municipales bien problemáticos, por decirlo de forma amable. Entonces nos ha tenido, o menos al margen, hemos estado al margen de muchos de los procesos que se han ido viviendo en la comuna. Esperemos, y eso debemos nosotros también ser aporte en eso, en que esto vaya cambiando. Y como dije, a través de una buena organización y que nosotros que estamos ahí moviéndonos siempre y trabajando duro todos los días por nuestra música, por nuestro arte, seamos capaces también de organizarnos. Pero Hernán plantea un tema, yo creo que como un poco gráfico, un poco como a modo de resumen lo que está pasando hoy día en la música en Chiloé. Vamos a tener seguramente otros invitados en otros espacios que van a hablar probablemente de la falta de esta especie como de plataformas musicales. Hoy día el festival es una de esas, ¿verdad? Porque
ahí un espacio, Rodolfo, desde la institucionalidad, digamos, nos falta una escuela, nos faltan más espacios en Ancud, pero también Hernán dice, pero están pasando cosas en materia musical, pasan en Ancud, pasan en Chiloé, porque también lo vamos a poder comprobar seguramente en próximos espacios en estas conversaciones. Entonces, nos faltan, yo siento, plataformas, ¿o no? No sé qué piensan ustedes. ¿Va por ahí la cosa? Es un problema, ¿no es cierto?, país. ¿No? No solamente un problema de Chiloé. Es muy interesante, ¿no es cierto?, lo que decía Hernán, igual que Rodolfo, en términos de que tal vez la mirada mía sea un tanto diferente, no digo distinta, no, lo que yo creo, fíjate que efectivamente, a ver, el ser humano tiene un motor propio, tenga o no tenga, fíjate que es una educación formal. Quiero decir que no tiene que pasar por un conservatorio, por una escuela de música, ¿no es cierto?, para hacer algo. Eso sería como una limitación mental atroz. Eso por una parte. Y lo otro es que hay un movimiento, ¿no es cierto?, hay movimientos de músicas populares que la pregunta es más profunda. ¿Requieren tener una escuela cuando son una escuela en sí misma? A lo mejor no la requieren. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí. Entonces no hay que confundir con modelos que sí las necesitan por su historia, como es el caso, ¿no es cierto?, de la formación clásica, que hay un repertorio que se suma a eso, ¿no es cierto?, son 300 años de tradición, que funcionan principalmente en un artefacto llamado orquesta sinfónica, ¿no es cierto? Entonces ese modelo copiado requiere, ¿no es cierto?, que para que funcione una cantidad de años determinados de estudio, entre 10 y 14 años, ¿te das cuenta?, que es la que entregan, como quien diría, una conducción, ¿no es cierto?, de ciclos básicos, medios, superiores, ¿no es cierto?, y que finalmente termina con un señor sentado tocando la orquesta. Pero ese modelo tiene un costo. Entonces, muchas veces cuando se habla aquí de la implementación de las orquestas juveniles, ¿no es cierto?, no se menciona cuál es el final de ese proyecto. Sí. Están todos felices porque los niñitos tocan. Nadie dice cómo tocan, ni qué tocan. Ni cómo va a terminar el proceso. Nada, porque se ya no junta el proceso. El proceso partió como un proyecto social, no como un proyecto musical. Y sigue aún como un proyecto social. La gente se confunde cuando se habla de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Esa es la selección nacional de los conservatorios. Es decir, allí no entra aquel que viene de provincia que estudió, ¿no es cierto?, un año. Son los alumnos de los ciclos superiores de los conservatorios, principalmente de la región metropolitana. Por lo tanto, aquel que se le ocurre comparar ese proceso va a tener que decir que va a tener que tener una escuela como la Chile, la Católica, ¿no es cierto?, la Católica del Paraíso, la Mayor, etcétera, que son escuelas con 70, 80 años de tradición. Son dos experiencias muy distintas, pero se ha contado públicamente también de otra forma. Sí, claro, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que finalmente, y hay que decirlo de una manera que a lo mejor, ¿no es cierto?, no es la mejor, a veces sirve, ¿no es cierto?, porque viste bien. Cuando digo viste bien, viste un acto público, ¿no es cierto?, viste un acto de la alcaldía, ¿no es cierto?, o de alguna situación, ¿no es cierto?, pública que conviene. Pero eso no significa que sea bueno. Entonces estamos metidos en un problema que es de fondo. La preparación de ese tipo, ¿no es cierto?, de gente requiere, por ejemplo, una preparación auditiva para poder escuchar lo que se está dando. Que, insisto, las músicas no requieren todo lo mismo. Y partir comparándolas o haciéndolas iguales es el peor error. ¿Me entiendes? Entonces eso es un tema, por ejemplo, cuando se hablaba de una escuela de música, yo no me refería a la escuela del conservatorio. Me refería a una escuela, voy a decirlo así, siglo XXI, donde es como una torre de Babel. ¿Todas las músicas pueden estar representadas dentro? Capaz que sí, algo que construir ese modelo. ¿Cuánto tiempo le requiere al popular? A lo mejor 3 años, a lo mejor 5, a lo mejor 7. ¿Cuánto le requiere al jazz? A lo mejor 5 o 7. ¿Cuánto le requiere al clásico? A lo mejor 14, ¿me entiendes? Pero te digo que hay que tener una visión de horizonte hacia dónde queremos ir con esto. Hacia dónde, por ejemplo, Ancudo, Chiloé o Castro, ¿no es cierto?, quisiera llevar este movimiento. Pero yo creo que eso no está claro. Bueno, siempre con los tiempos exactos. Sí. Nos queda muy poquito, ya casi despidiendo, pero yo tengo una última pregunta, Rodolfo Cortito, porque tú mencionabas recién que eras miembro o presidías la Comisión de Cultura, Turismo y Medio Ambiente. Entonces ahí me surge inmediatamente así de amplio, falta albañilería, no sé qué más se les podría aumentar, pero es importante para el Consejo la cultura como tema. Es importante para el Consejo porque, o sea, tener una comisión tan amplia me hace pensar que no. A ver, yo puedo hablar desde mí como concejal, sí. No podría hablar como a nombre del Consejo Municipal. Estas comisiones están bien como de antes, preconfiguradas y uno asume la responsabilidad de presidirlas. Y por supuesto que son sumamente amplias porque, claro, le falta un par de elementos más para
hacer todo. Correcto. Pero pues la verdad es que las comisiones tienen que ver con un espacio de análisis y de propuesta cuando el Consejo decide que hay temas que necesitan mayor cantidad de horas de reflexión. Entonces no es una cuestión que estemos todos los días reflexionando y haciendo propuestas sobre todos los temas relacionados con turismo, cultura y medio ambiente. Hay ciertos temas más complejos que se llevan a eso. Sin duda a mí me gustaría poder contar con comisiones que puedan ser mucho más específicas, pero para eso entonces todos los concejales y concejalas debiésemos estar presidiendo comisiones. Hoy día yo tengo la responsabilidad de presidir 3 comisiones: desarrollo productivo y finanzas, aparte de esta, turismo, cultura y medio ambiente. Hay otros colegas que también presiden una comisión y hay colegas que no presiden ninguna. Entonces tiene que ver con cómo tú vas asumiendo las responsabilidades y cómo llenas de contenido también las comisiones. Creo que esta comisión, la de turismo, cultura y medio ambiente, es una de las que ha funcionado más en la historia de las comisiones del Consejo Municipal y la que ha logrado abrir las puertas e integrar a organizaciones dirigentes a debatir dentro de la comisión para generar entonces colectivamente entre organizaciones sociales, funcionarios municipales y por supuesto los integrantes de la comisión, propuestas que son elevadas después al Consejo Municipal y alcalde. Entonces también estamos democratizando la herramienta comisión de una forma en que no se había ocupado antes y que creo que es parte de una línea política que desarrollamos desde esta concejalía del Frente Amplio para poder, como decía, democratizar los espacios que puedan existir en la institucionalidad y en los cuales estamos participando. Sí, es sumamente amplia, pero también tiene un corazón grande y una disposición tremenda. Correcto, me consta. Vamos a tener que ir despidiendo este bloque. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Hernán, por habernos acompañado acá en el programa. Y vamos a despedirnos ahora con un saludo de Patrimonio Surgente. Sí. Patrimonio Surgente nos va a enviar un saludo al Festival Musical de Chiloé y volvemos después de la pausa con otro interesante invitado acá en Archivo Sonoro. Muchas gracias. Hola amigos, estamos muy contentos de invitarlos al concierto de Patrimonio Surgente en el marco del 10º Festival Musical Chiloé, el día miércoles 7 de noviembre. A las 19:30 horas en el Teatro Municipal del Cura. Los esperamos. Nos vemos.
regreso en Archipiélago Sonoro y ahí teníamos el saludo de Patrimonio Surgente, esta banda que va a estar en el 10º Festival Musical Chiloé. Y vamos a seguir conversando acá en este programa. Tenemos un nuevo invitado, tenemos muchos invitados hoy día. Tenemos un nuevo invitado que se incorpora acá al panel, don Renato Cárdenas, investigador de la cultura chilota. De Castro nos visita. ¿Cómo estás, Renato? Sí, yo soy de Calen. De Calen. Sí, Castro ha sido mi lugar de albergue por muchos años. Exactamente. Y eso, pues, Renato, la invitación es hoy día a conversar sobre el tema que nos hemos puesto, la música como herramienta de transformación y movilidad social. Renato, con esta riqueza que tiene la música en Chiloé y la cultura en Chiloé, ¿qué es? ¿Qué es para el archipiélago la música? Es una pregunta para estar todo el día conversando, ¿no? Estamos todo el día conversando. Bueno, mira, la música aquí no es un arte separado de lo cotidiano, todo lo contrario, está, y yo creo, un lugar donde se integró de una manera pero magistral, ¿eh? En general todas las artes populares de Chiloé están integradas al pasar cotidiano de las comunidades. Y en el caso concreto de la música es un instrumento de producción económica. Porque el chilote, sobre todo el chilote de la costa mía, que es la comuna de Alcahue, ¿eh? Pero seguimos hacia Kemche, seguimos hasta Leinao y seguimos por el norte, por el sur digo, hacia Taquellón, y es la misma realidad. Pero en la zona nuestra todavía tiene vigencia, eso es lo bueno. Y la música fue, mira, te lo voy a decir mejor en palabras de Canahue. Una vez me dice, mira, nosotros los músicos éramos tan importantes que primero, cuando se organizaba una minga, un trabajo colectivo, ¿no es cierto? Primero se buscaba a los músicos, porque sin músicos no había minga. Correcto. Teniendo los músicos ya tenías un instrumento, y con ese empezabas a suplicar al resto de los vecinos para que lleven sus yuntas de bueyes, lleven sus gualatos, hagan el trabajo que tenían para lo cual era convocada la minga. Entonces, esa minga era apoyada con comida, con bebida y con fiesta. Y en la fiesta, lo fundamental es el músico, o los músicos. Claro. Entonces, sin esos músicos, la gente no tenía interés en ir, porque uno de los intereses centrales de esa comunidad, que estaba aislada, que no tenía muchos momentos para esparcirse, ¿no? Era la fiesta, la minga. Entonces, el músico era fundamental. Y ese músico era generalmente un músico y algún par de acompañantes a veces, que tenía que amanecer haciendo bailar a la gente. Entonces la música de Chiloé tiene esas dos características. Una, que es un instrumento dentro del proceso de producción campesina, y lo otro es que ese músico tiene que desarrollar un repertorio para hacer bailar a la gente. O sea, la música de Chiloé, la festiva, es para hacer bailar, no es para escuchar. La tonada, dice Carlos Vega, que es uno de los grandes investigadores de América del Sur, Carlos Vega, argentino, dice que la tonada llegó hasta la provincia de Yanquihue. Y hacia el sur, pasando la isla, entonces esta música va a ser fundamentalmente para hacer bailar. Festiva. Hay tres tipos de música. Primero la infantil, que es con la cual nacemos, la que se desarrolla desde las faldas de nuestra madre o abuela. En el caso mío, abuela. Yo viví más con una abuela que con mis padres que estaban al lado. Luego hay otra música que es la religiosa, tremendamente importante acá también. Tenemos un bagaje de música religiosa que va desde lo más conocido, que son los pasacalles, pero está todo ese mundo vinculado con los velorios, con la muerte, con las celebraciones patronales, que tiene que ver con oraciones cantadas. Entonces, tenemos esos tres espectros: música infantil, música religiosa y la música festiva, la música para el trabajo. Correcto. Sí. Acá
yo creo que toda la cotidianidad está acompañada con música. Tú nombrabas la música religiosa, la música infantil, en los velorios y funerales se toca música, pero siento que, yo te hablaba de la riqueza cultural, la riqueza musical de Chiloé, siento que es mucho más que un acompañamiento del cotidiano, que va más allá, que hay una importancia mayor, que aún yo no sé definirla, no sé si tú estás de acuerdo. Es que, mira, el tema de la música, que es, yo creo, propia del ser humano, no es solamente acá, Correcto. pero se perdió en otros lugares. La música se separó, se compartimentalizó, y la música es para ciertos momentos. Y antes no, antes la música era para todo encuentro, ¿no? Todo tipo de encuentro de grupos humanos tenían música de por medio. O sea, la música es una cosa cósmica, diría yo, ¿no? Y que está vinculada. ¿Por qué crees que a los lugares le pusieron, o a los pájaros, por ejemplo, tienen nombres de sonidos? Muchos pájaros son nombres onomatopéyicos, ¿no? Ya. Porque el ser humano está escuchando la naturaleza y las va integrando a su propio lenguaje, ¿no? Entonces, la música es todo, ¿no? Es como el pitío. El pitío, ahí Claro, ya tenemos un claro. nombre. Y bueno, el trel, el tiuque, el chiuque se le dice acá, porque dicen chiu, 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 ¿eh? Claro. ¿Ve? Entonces, pero La sonoridad. la sonoridad, es el tema de la sonoridad. ¿Tú crees que un chilote ese chilote que navegó a vela, no disfrutaba del sonido del mar cuando su lanchita, su botecito o su chalupa va rompiendo este mar interior, ¿no? Y que lo único que tú escuchas es el sonido de las velas y el sonido de este arado que va abriendo el mar, cae abriendo el mar, ¿ves? Y esos son... Mira, y hay dentro de este mismo tema, hay un documento, un escrito que hace un señor a comienzos del siglo XX para referirse a otro sonido, para que veas tú cómo está la música. Dice que él estaba en Achao y ve que va llegando una lancha, un bote con remeros, y que los remeros venían cantando. Y venían cantando, dice, un canto que ellos llaman saloma. Y esa saloma hoy sigue existiendo, pero ya no en el mar, Ya. como canto de marineros, que fue la manera como se transportó de Europa hacia estos lados. Está en el canto que se le hace a las yuntas. Cuando tienen un trabajo muy fuerte, aparece la saloma. Un día en Puchaurán estaban tirando una casa y la casa quedó pegada bueno, eso todo es pavimento ahora, pero ahí frente a lo que es la posta. Quedó pegada y no hallaban cómo sacarla, lo tiraban, le ponían otra yunta, nada. Y de repente llega don Coche Molina, uno de los 3 grandes músicos que tuvimos, ¿no? Junto con Canagua y con Jerónimo Barría. Y llega don Coche y dice, pero a esto le falta una saloma. Y alguien le dice, ya pues un Coche, tírese una saloma. Ya. Y don Coche empieza con su saloma y la casa sale. Y salió. Qué bonita historia. Claro, es que eso está en todo. Yo te digo, un día estábamos en Tenaún, se estaba haciendo un registro para la televisión española, los viajes de Alejandro Malespina, que seguramente está por ahí por internet, en una serie, y el director de la televisión española, quedó conversando con Abelito de San Juan. Abelito todavía existe, ahí está cantando todavía duro con su guitarra. Y Abelito le empezó a cantar una saloma a este señor. Yo estaba en otro lado y de pronto veo a este hombre corriendo por las calles de Tenaún con los brazos levantados como un energúmeno. Decía, ¡cante hondo, cante hondo! Y llega hasta donde yo estoy y le digo, ¿pero por qué estás tan excitado? Le digo, pues hombre, cantejondo. Sí, la saloma es un cantejondo. Un cantejondo. El cantejondo de la base de la poesía castellana, ¿ves? Y me dice, pero es que tú no sabes, que esto no existe en España. Perdimos ese eslabón. Y aquí está. Entonces el hombre estaba emocionadísimo, ¿eh?
Bueno, esas son las cosas que tenemos, que andamos pateando las piedras que son de oro. Y están ahí y están acompañándonos Sí, siempre. Y son tan cotidianas que no lo vemos. Cuando Claro, venía acá claro. hacia el canal veía gente cantando en las calles acá y cantando nuestras canciones, nuestras propias canciones de la tradición chilota. Hay muchos grupos de música de la nueva generación que si bien toman elementos de la tradición, incorporan nuevas sonoridades como el jazz, por ejemplo, o incluso el hip hop. ¿Tú cómo ves esta mezcla, esta fusión que están haciendo estos grupos? Bien, bien, bien. Mira, hay muchas búsquedas, todavía estamos en mucha etapa de búsqueda en gran parte de los grupos. Sin embargo, hay otros que ya están estabilizados. Yo te digo lo que está haciendo ahí Nediel Muñoz con una serie de grupos. Nediel, Anclaje. Anclaje, por ejemplo. Son búsquedas que ya están, yo diría, afirmadas, ¿no? Y donde hay una mezcla para la incorporación de otro aspecto de la música que hoy no ha sido tocada, que es la música mapuche. Correcto. El mapuche, al perder sus estructuras sociales, sus estructuras rituales, deja de practicar la música, porque la música mapuche básicamente era ritual. Entonces, al prohibirle eso, dejó de practicarla. Y eso, en forma dialéctica, se incorporó a la música, digamos, al ganador de esto, que es la música europea. Correcto. Y ahí tú ves, no sé, pues en la pericona, la pericona, en la estructura de la pericona hay presencia mapuche, está el cuatro como elemento mapuche, está la percusión, Canahue. Tenía una guitarra, me decía, ayer me hablaba el Sergio Sobal, estábamos hablando con él, que es uno de los que está trabajando aquí este tema. Me decía que Canahue tenía dos posturas, eso yo no entiendo mucho del tema, que con dos posturas, porque él no hacía de su guitarra no le sacaba melodía, sino que le sacaba percusión. Correcto. Usaba la guitarra traspuesta, sí. Ni siquiera era por eso, sino que la guitarra era una especie de bombo, ¿no? Entonces sacaba sonido de percusión y lo que importaba ahí era el ritmo que llevaba a través del canto, porque era para bailar. Sí, si bien la música chilota, hablábamos que tenía toda esta riqueza cultural local que es propia nuestra, que nos está siempre acompañando, existe paralelamente otra música chilota que está más asociada al turismo. Sí. Y que es la que viene a escuchar la gente en algunos restaurantes acá, y es la que se toca en el verano, y el resto del tiempo está. ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, en toda América eso, ¿no? Nicolás Guillén tiene un libro, ¿no? Sones para turistas, ¿no? Claro. Los pueblos cuando ven el ingreso de esta economía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con vender la tradición, se entusiasman de repente demasiado, sobreactúan en este campo y no siempre incorporan lo local como local, sino que tratando de que le guste al turista. Entonces ahí yo creo que está el error. Las cosas hay que hacerlo para uno, para la implementación, desarrollo, madurez de la cultura, sobre todo el desarrollo, porque las culturas son permeables, permiten ese ingreso del jazz, de todo lo que sea, pero sin perder esa identidad básica. Mira, Carpentier dice, la originalidad se funda en el conocimiento de los orígenes. Yo creo que esa es una especie de frase, de necesidad de que toda la gente que trabaja en cultura, sobre todo que trabaja en el ámbito de la animación, ¿no?, debería aplicar muy bien. Entonces, nosotros de repente nos tiramos a partir de lo que tenemos ahí escuchado, una memoria auditiva, y de ahí construimos. Y no vamos a buscar esos orígenes, ¿no? No vamos a aprender en esos orígenes. Ir al pasado es necesario. Y también es necesario no quedarse pegado en las raíces del pasado, sino que seguir adelante. Correcto. Y en ese proceso, si tú haces ese proceso bien, no va a haber música para los turistas, sino va a haber música local, de mucha fuerza, de mucha identidad, y eso va a gustar a los turistas mucho más, porque es auténtico. Inevitablemente. Claro. Pero se hace mucho, porque yo te digo, toda esa música turística, que es lo mismo que hacen con la artesanía y con todas las cosas. Todo. Claro. Claro. Esa música turística o para el turista, que se empezó a generar ya a fines de los 60,
muy influida por los grupos, estos grupos folclóricos que se empiezan a construir en el país, no solamente acá, y que tienden a esquematizar. Esa música yo creo que cumplió un tiempo y la misma gente lo ha ido marginando. Hoy la música de Chiloé sigue siendo, por ejemplo, estos tres, el repertorio de Chilote y de Jerónimo Barría, de Coché Molina, que es más antiguo todavía, y de Canahue, José Purísimo Concepción Bamón. Entonces, grandes cultores de la música. Claro, son los últimos grandes que conocimos afortunadamente. Exactamente. Y que don Jerónimo Barría, para ratificar esto de la música asociada al trabajo, una vez lo fuimos a invitar con Renato Alvarado, me acuerdo, con el Mache Alvarado de Puerto Montt, ahora está en Puerto Montt, médico. Nos fuimos a invitar al primer encuentro de cantores campesinos que se hizo en el año 80 en Castro. Y también se hizo una versión acá. Y este hombre, bueno, cuando llegamos le dijimos, yo tenía una entrada muy buena en la costa porque mi padre había sido cantor también de fiesta. ¿Sí? Entonces esa era mi tarjeta de presentación. El hijo de Tono Cárdenas. Y don Jerónimo me dice, bueno, ¿y dónde va a ser la fiesta? Bueno, le digo, don Jerónimo, en realidad no es una fiesta, es una actuación en un gimnasio, en el gimnasio del Politécnico, uno que ya no existe, se quemó. Y ahí van a estar ustedes, pueden bailar, pueden tocar, pero la gente va a estar sentada y lo va a ver a ustedes, el espectáculo. El Chilote hasta entonces no había cantado, el Chilote, el músico tradicional, no había cantado en escenario de esa manera. Entonces, queda como, pero ¿cómo no va a haber fiesta? No, va a ser eso, va a ser una presentación donde ustedes llega gente de distintas partes del archipiélago, etc. Bueno, lo aceptó, raro, pero lo aceptó así, y al irnos, cuando nos íbamos de su casa en Puchaurán, nos fue a dejar al cerco, al portón, portón de esta tranca, ¿no? Y me dice al lado, pero después habrá fiesta, me dice. Qué buena historia. Claro. Muchas gracias, Renato, por habernos acompañado acá en Archipiélago Sonoro, en este programa del 10º Festival Musical Chiloé. Gracias a ustedes por abrir esta puertecita a la música campesina. Eso, y nosotros nos vamos a despedir por un ratito y vamos a volver después de la pausa con otra invitada, con Carola Gutman, una cantautora que está también participando en el 10º Festival Musical de Chiloé. De regreso en Archipiélago Sonoro, el programa de Codarte Chiloé, este espacio que acompaña al 10º Festival Musical Chiloé, un espacio de debate y problematización de la situación de las músicas en Chiloé. Y tenemos una invitada en este segmento, Sole. Vamos a estar conversando con Carola Gutman, cantautora, chilota sí, por adopción, integrante del grupo Bandada, además de su trabajo como solista. Bienvenida, Carola, a Archipiélago Sonoro. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien, aquí contenta. Sí, bueno, Carola es parte también del festival en estos días y evidentemente vamos a compartir hoy día con ella un tema musical que nos trae de su autoría, pero también preguntarle, ella lleva muchos años acá en Chiloé y me imagino que, no sé, ¿cómo ha sido tu vinculación con la música chilota en tu trabajo en la actualidad? Ha sido una búsqueda importante para el desarrollo de mi arte, de ir comprendiendo también el folclore del territorio completo, pero desde la mirada de cómo ha sido la tradición musical en Chiloé, ir descubriendo la relación entre el oficio del campesino, de la campesina y de la necesidad de la comunidad del arte para las celebraciones de las distintas fiestas. Y creo que he ido tomando del espíritu de eso para crear. Independiente que también tengo influencias de muchos otros lados, porque soy una persona urbana, soy una mujer que no ha vivido
toda la vida en Chiloé, que vengo de una familia de inmigrantes, entonces tengo muchas influencias musicales y artísticas, pero en ese sentido Chiloé me ha permitido como enraizar la creación y comprender el mundo también desde una mirada muy local. Carola, tú cuando llegas a Chiloé, ¿ya conocías toda esta tradición de música chilota o te encuentras con todo esto y a ponerse a investigar? Sí, no conocía nada, la verdad. Mi familia no era muy... en mi casa no se escuchaba folclore, por ejemplo. Entonces fue una sorpresa para mí. Cuando empecé a escuchar a los cantores y a la música del campo, empecé a entender como harta... Yo creo que lo que estaba en mí ahí resonó, era que yo estaba en una búsqueda de sabiduría. Y me encontré con este mundo que se presentó así, muy agradecida de eso, y que me invitó, y sí, fue una sorpresa. O sea, las melodías, las maneras de tocar la guitarra, la manera de las sonoridades, porque también eran afinaciones distintas de la que yo había escuchado. O sea, yo estaba acostumbrada como que la afinación tenía que ser perfecta, así como, y en realidad me aprendí ahí que para expresar un sentimiento y un espíritu de algo no era necesario que la afinación fuera perfecta y que las notas fueran perfectas en la nota como se cantaba. Entonces eso me fue abriendo posibilidades, me fue como expandiendo. Yo tampoco tengo una formación musical académica, entonces me invitó así a ser libre en eso. Fue muy, muy bonito. Y a entender también cómo la materialidad y la música se van combinando, porque eso suena así porque el instrumento está hecho con esas maderas que son en estas humedades y no son en otras humedades, pues entonces por eso las voces suenan así, de esa manera. Fui como entendiendo muchas cosas. Y tu trabajo con Bandada no es precisamente música chilota, tiene como influencias de la música de raíz chilota, pero a la vez tiene también otras sonoridades. ¿Qué nos puedes comentar un poco de este trabajo? Mira, Bandada se dedica básicamente a dos cosas: la recopilación y la creación. Nosotros tenemos 2 discos, y el primero es solamente de recopilación y de reinterpretación de cuecas de Chiloé, que se llama El Archipiélago de las Cuecas. Entonces sí es muy tradicional. Claro, son nuestras interpretaciones de la tradición, pero es lo más apegado posible a la esencia tradicional de las cuecas. En ese disco tomamos 4 repertorios de 4 cantores tradicionales, entonces sí, es muy folclórico. Y el segundo disco que estamos por lanzar el 27, es un disco ya más de creación de nosotros, nuestra volá, dijera, así como tiene muchos elementos de raíz folclórica y de harta influencia de Chiloé también, un par de temas de rescate de la tradición en una versión muy moderna, pero ya ese disco es de creación, el Amor a Cielo Abierto. Entonces es una combinación. Correcto. Como creo que también en mi trabajo como Carola Gutmann hago un poco lo mismo, mezclar raíz folclórica y música popular. Okay. Hacer una mezcla de las dos cosas. ¿Consideras, Carola, ya del tiempo que estás acá en Chiloé y conviviendo también con los músicos chilotes tradicionales, que la música es un dinamizador, digamos, de la cultura local también? Un dinamizador. Ay, qué nueva esa palabra. Sí, pero a lo mejor un cambio y un movimiento, algo pasa con la música. Tenemos muchos músicos en Chiloé, sí, y evidentemente eso también se transforma en una especie como de plataforma, podríamos decir, para otros estilos, otros escenarios. No sé si eso existe tan así. Yo creo que sí, yo creo que si hay una manifestación artística importante en la isla, es la música. Siento que hay tradiciones y escuelas de traspaso de las tradiciones musicales en Chiloé muy natural, por lo tanto es bastante coherente que haya tantos músicos y que haya tantos interesados también en sostener y mantener la música. Mantiene el arte dinámico de todas maneras y las nuevas generaciones van refrescando también permanentemente las sonoridades de la tradición, lo encuentro súper positivo.
Y también creo que la música permite que los artistas se mantengan cohesionados, que se encuentren, se junten, haya interés de hacer nuevas cosas y que se generen estos nuevos movimientos chiquititos y algunos más grandes, ¿no? Sí, creo que sí, que es súper dinámico en realidad el movimiento musical en Chiloé. Sí, bien vivo lo encuentro. Bueno, también yo creo que una expresión de eso también es el festival hoy día que estamos viviendo por estos días en la ciudad de Ancud, con una gran presencia de músicos, de bandas locales, también de invitados. ¿También da cuenta de esa expresión, digamos, de lo que tú nos acabas de contar? Sí, pues lo que quizás me gustaría que hubiese más, o por ahí creo que es un espacio a mejorar de todas maneras, son los espacios de difusión de ese dinamismo. Creo que eso no hay falta. Falta que nosotros, por ejemplo, nos tomamos un local así en Castro, ahora en el invierno es un local chiquitito, un bar que se llena como con 30 personas, y obviamente el tema de los dineros ahí no lo hacemos por eso, porque no se gana casi nada, pero es una manera de mantener también durante el invierno y durante todo el año activo, que la gente pueda ir a escuchar música a alguna parte. Siento que ahí los músicos ponemos harto riesgo. Ponemos el lomo, así lo digo como para que a veces no se entiende muy bien desde fuera que es cuando tú hablas de dinamismo, cuál es el protagonismo que nosotros tenemos ahí, pero nosotros los músicos estamos moviendo la cultura a riesgo nuestro, ¿no? Y entonces sí, pues sería lo que si es a mayor posibilidades de espacios para que se generen más dinamismo, pucha, sería la cultura de esta isla también sería otra en ese sentido. Estaría floreciendo así a gran escala, digamos, porque hay mucho material y hay mucho material de buena calidad. Genial. Bueno, nosotros desde ya vamos a dejar hecha una invitación con las actividades que vienen dentro del festival, también un poco lo que nos cuenta Carola. Mañana se va a presentar Anclaje a las 11:30 de la mañana en el Teatro Municipal y Patrimonio Surgente a las 7:30 de la tarde también, en este miércoles 7 de noviembre. ¿Qué nos vas a cantar, Carola? Voy a cantarles una canción que está en mi primer disco que se llama Escrito en el Agua, que lo pueden encontrar en Spotify. Ahí están mis dos discos, y este tema está inspirado en Los Botes y se llama El Bote. El Bote. Nos despedimos entonces con el tema El Bote de Carola Gutmann, y nosotros nos encontramos mañana acá en Canal del Sur. Muchas gracias. Hasta pronto.